Okay, Esther, you're translating tonight? No, Rabbi. Okay, so who is tonight? Okay, 1 second. Second, so let's take this recording off. Okay. Okay, so we're on minhagim, and I wanted to speak about we were on the issue of minhag hamakom kadin. Let's we put that up on the chart, okay? Minhag hamakom kadin, which means that the tradition of the place like law. Okay, we've discussed this, but now let's go into a very odd situation, what's quite extreme. We see in the Torah that it says all types of creepy crawlies, all types of bugs, flying insects, crawling insects, water insects are prohibited. However, there is a specific type of insect which is in the locust family, and it has actually four types Shulchan Aruch brings down that are the specific that are considered to be kosher. Not suggesting eat this, not suggesting we, make a spread of this stuff and put it on top of your bread. Okay, but this stuff is technically kosher. However, no Jews, the Yemenite Jews, are allowed to eat this. Why? What? What happened? Where? What's minhag makom? We're gonna find a very weird little thing here, and this is going to teach you a lot about how minhag and halacha mix. Ok, buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase. Si ustedes se acuerdan, la noche del jueves estábamos justamente pensando con el tema de los minhagim, es decir, con tradiciones en sí. El último minhag que vimos fue minhag amakon, que es decir, minhag amakon kadinhu. Esto hace referencia a las tradiciones de un lugar, son como la ley misma. Entonces, ¿qué pasa? El rap nos trae una situación bastante rara, bastante extrema, que realmente va a ser un poquito difícil de entender. ¿Por qué? La Torah nos dice explícitamente que cualquier tipo de bicho, cualquier tipo de insecto queda profundamente prohibido que el judío lo consuma, es decir, son alimentos prohibidos. Pero ¿qué pasa? El Shulchan Aruch nos trae y nos comparte un tipo de insecto que cuenta con unas características para que se considere técnicamente un insecto kosher. De hecho, es un tipo de langosta en sí. Pero ¿qué pasa? El Raf nos dice que este tipo de insecto, a pesar de que tiene características kosher, solamente los judíos yemenitas tienen permiso de consumirlo. Pero otro judío que no sea yemenita o que lleve la tradición yemenita no tiene permitido consumir este tipo de insecto. Entonces, ¿qué pasa? Es un poco raro esta situación, porque si la Torah justamente nos está diciendo no puedes comer bichos, pero luego por Minhag Hamakon los yemenitas tienen permiso de comer este tipo de insecto, entonces, ¿qué sucede? Ahorita el Rab nos va a explicar justamente una diferencia técnica en cómo funciona la halajá y cómo también funciona este tipo de Minhag. Okay, so now people have a lot of strange ideas on this. They think that somehow the Yemenis have a tradition, they know which bug it is, and we don't know which bug it is. Wrong. Okay. Tell you about a friend of mine, may she rest in peace. We will be using her book under the laws of kashrut. She was the husband, uh, was one of the people who wrote the book on meat and milk. She was by profession a biological, what do you call it, illustrator. Like these pictures you see in your biology books of paramecium, this and that. No, we're talking about before artificial intelligence. People who would sit there with a pencil and paper and draw these things. So she was given
the section from the Shulchan Aruch discussing which bugs are kosher, what makes them kosher, what makes them not kosher, where does it leave the family of the kosher ones and not, and told to draw the bug. And she came out with these incredible pictures. I saw them in her home. Incredibly detailed pictures, which are exactly the bug. And exactly the bugs that the Yemenites allow to the infinite detail. This is in a Shulchan Aruch, guys. We're not missing anything. There's no, oh, well, we have a tradition and they don't have a tradition. Nope. So what exactly is the issue here? If everybody knows which bug it is that the Torah is talking about, why is it that only the Yemenites have the tradition that they can eat this? What happened? Ok, entonces, este concepto o esta idea de por qué justamente este insecto para la tradición yemenita se puede aceptar es un poco, no complicado justamente de transmitir, ya que explícitamente sale en el Shulchan Aruch. El Rab justamente nos trae un ejemplo de una familia que él conocía, un amigo de él que acaba, bueno, que falleció en su momento. De hecho, él fue uno de los ilustradores que forma parte del libro que nosotros utilizamos en el segmento de Kashrut, que es un libro que utilizamos justamente para explicar todo el tema de carne y leche. Bueno, la esposa de esta persona era una ilustradora de estos libros de biología. Es decir, antes que nosotros tuviésemos justamente todo el tema de la inteligencia artificial, habían personas que se encargaban de realizar los dibujos correspondientes a cada tipo de planta, a cada tipo de insecto y en sí. Entonces, a esta señora se le presenta la oportunidad que justamente ilustre estos bichos que están descritos en el Shulchan Aruch. De hecho, el Rab tuvo justamente la oportunidad de ver estas ilustraciones que hizo esta mujer y quedó sumamente sorprendido porque es tal cual lo que se describe en el Shulchan Aruch en sí. Es decir, el Shulchan Aruch comparte cuáles son los bichos que a través de la tradición yemenita se llegan a permitir en sí. Pero ¿qué pasa? Justamente el Rab nos dice que cuál es el tema aquí, o sea, cómo es eso de que justamente a pesar de que el mundo judío conoce cuáles son estos bichos, ¿por qué de carácter general el mundo judío no tiene permiso de consumir estos tipos de bichos a pesar de que se cuenta con la información suficiente para identificarlos y por qué justamente la tradición yemenita sí tiene permiso en sí? O sea, ¿por qué los yemenitas sí pueden, pero otra persona que sea judía y conozca estos bichos no tiene permiso de consumirlos? Okay, so the Shulchan Aruch puts this under the category of Minhag HaMakom Gedinhu. The minhag of the place is like law on an issue of a dioraisa law. This is an extreme example, okay, where minhag is the issue of a dioraisa. What's going on? It is not that we have lost, the people who are not Yemenite, have lost the tradition as to what is this type of bug. The Shulchan Aruch goes through the requirements of what makes it a bug that is kosher versus not. How large is its abdomen compared to the legs? How tall are the legs compared to the abdomen? What shape is the head? What shape is not the head? How long are the antennas versus how long not the antennas? Which direction are the eyes bulging? Are they bulging? Are they not bulging? The whole thing. I mean, extremely detailed. And then based on a pasuk, based on a sentence, the Shulchan Aruch says, we also have to have it that it has the Shem Hagav. It's called by the people who are living in the area Chagav, the Hebrew word. That means that the people who every single Jew, the Jews of Alaska, everybody knows what bug is the Chagav. Which four of these, four families within the grasshopper family are going to fit into the word Chagav? The question is, does your area that you came from have a tradition of calling this thing Chagav? So people who knew Hebrew versus people who didn't know Hebrew. Wrong. Some guy in Warsaw, Poland, reading
Chumash understood the word Chagav. What, he didn't know how to read Chumash? Crazy. I think that you only learned Hebrew when you came to, the land of Israel and Gorion. You've lost your minds. Okay? Jews knew Hebrew. They may not have spoken it as the main spoken language, but they knew the words. The question was, in the country, was the word that they used in their language to describe this insect, when they'd see it flying around, there's a Chagav. The only group of Jews, even though Hebrew was not their main language, that still called this bug Chagav was the Yemenites. And now catch this. Even if you're from Yemen and they move to Alaska, you don't speak one word of Yemenite. You don't speak one word of Hebrew. Your parents became secular, but you're Jewish. You can still eat these bugs. Why? I didn't call it Hagav. Minhag hamakom kadinhu. If your ancestors, your group, the Yemenites, identified this bug not only in what it looked like, but also called it this, and you're part of that tradition, then you can have these. But your next door neighbor, who's been a Talmud Chacham from all the way back, and they never stopped speaking Hebrew in the house or whatever, and knew exactly what a Chagav is not allowed to eat it. This is the extent of Minhag Hamakom Kadinhu. Got it? Good. Let's move on. Ok, entonces, ahora nos viene, bueno, el Rap nos comparte la explicación un poquito más a detalle, porque este tipo de bicho, tipo de saltamontes, se puede permitir para la tradición yemenita, pero no para las diferentes tradiciones en sí. Entonces, ¿qué pasa? Justamente en el Shulchan Aruch se menciona el ejemplo de Minhag Amakon Kadinhu, es decir, la costumbre o la tradición de un lugar se considera como la ley misma en cuestiones de este dicho en sí. Nosotros sabemos que explícitamente la Torá, que es justamente un mandamiento de la Torá, o sea, una prohibición de la Torá, que la persona no puede llegar a consumir un tipo de bicho, entonces, ¿cómo funciona en este tema? Porque si la Torá justamente me está diciendo que hay una restricción, pero luego un minhag me está diciendo que en dado caso que la persona sea yemenita se permite, ¿cómo funciona justamente estos dos aspectos? Entonces nos dice Rab, no es que se haya perdido esta tradición en sí de llegar a consumir este alimento, no fue que a la noche a la mañana de repente salió una nueva halajá y ahora se descubrió cuál es este tipo de bicho. De hecho, es un tipo de bicho que justamente sale explícitamente detallado en el Shulchan Aruch, es decir, todos los requerimientos para poder identificar en este libro, en este bicho, están explícitamente compartidos, no solamente a nivel de cómo es la apariencia de este bicho, sino también el Raf nos delata, justamente nos detalla que es justamente la longitud, el peso del bicho, en qué posición están las antenas, cómo están posicionados los ojos, o sea, son justamente detalles sumamente importantes, no solamente de que este es un saltamontes, este se permite, sino que el Shulchan Aruch describe de manera detallada cuál es ese tipo de bicho. Entonces, ¿qué pasa? Justamente este tipo de bicho también está basado en un pasuk, es decir, en el Shulchan Aruch dice que este tipo de bicho tiene un nombre en hebreo que se llama Hagag. Entonces, Hagag es justamente el nombre que se le está dando a este bicho en su momento en sí. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, Hagag es una palabra en hebreo, es decir, las personas que hablaban hebreo, es decir, durante todo el trayecto de la historia del pueblo judío, el hebreo era un lenguaje que predominaba en sí, es decir, la mayoría de las personas conocían de dónde provenía este tipo de palabra. Pero ¿qué pasa? Justamente estamos hablando de un minhag amakon jabinhu, es decir, si esta palabra de Hagag la utilizaba la comunidad en ese momento para poder identificar a ese tipo de bicho, y no solamente identificarlo, sino también ellos conocían las características correspondientes de bicho, entonces se considera que por esa tradición y que por ese minhag, la persona tiene permiso justamente de consumir ese bicho. Y de hecho, los yemenitas eran los únicos que utilizaban este tipo de palabra
para identificar este bicho. Es decir, los yemenitas no solamente contaban con las características, sino también ellos a la hora de que veían este bicho volando, lo veían arrastrándose en el piso, decían, ah, esto es un hagat y por ende cuenta con estas características y lo conocían en su totalidad. Entonces, el Raf nos dice que justamente vamos a decir que la persona tiene ancestros yemenitas. Hoy en día vamos a decir que a través de los años la persona sabe que tiene ancestros yemenitas, pero en algún momento este linaje dejaron de ser observantes, dejaron de ser religiosos, pero con el hecho que tus ancestros hayan identificado que eso es un hagaj y contaban con estas características para poder saber que era un bicho que era pues kosher en sí, por más que hayan pasado generaciones y generaciones, esa persona tiene permiso de consumir ese tipo de bicho. Pero el Rab nos trae un ejemplo. ¿Qué pasa con el vecino de al lado, que es un Talmid Jajam, que conoce mucha Torá, que justamente tiene un lenguaje bastante, pues, amplio en cuestiones alágicas, pero él jamás ha utilizado este término Hagaj, y mucho menos vamos a decir que conoce en su totalidad estas características de este bicho? Esta persona, por más que haya hablado hebreo durante toda su vida y tenga un poquito más de conocimiento alágico, esta persona no tiene permiso de consumir justamente este tipo de alimento en sí, a pesar de que explícitamente sale en el Shulchan Aruch. Now let's get to the opposite. Not where we have a tradition, which is going to be make you co-host because you that's I think that Rav Moshe is back, Rabbi. okay. Okay, Moshe, No. hi, you taking over? I think that yes, Okay. So let me make you co-host. There we go. I am co-host Yes. already. Okay, fine. All right, so now let's deal. No, you made Jose co-host. Oh, sorry about that. Okay. Okay, where are you? Are you Here, here, or here I in see, Puebla. I see you. Okay, 1 second. Like modify co-host? No. Revoke? No. So it means you have co-host, right? Oh, whatever. You just Whatever go. it is. Okay. Okay, fine. Whatever it is. All right, so now let's deal now with a different type of issue on minhagim. And here we're talking about wrong concepts as far as minhagim. This is put in another category. There are sometimes people like to say things based in ignorance, or there can develop a attitude in certain communities, which is not according to halacha. And although some people may follow this tradition, there are situations where the Shulchan Aruch itself, or the commentaries on it, will say this is a foolish minhag shtut. Let's talk about that. I'll put that terminology up. Ok, bueno, buenas noches a todos. Continuamos. Dice el Rab, vale la pena mencionar que de repente se van a encontrar dentro de las tradiciones o dentro del argot que se menciona como tradiciones, costumbres dentro del judaísmo o en comunidades en particular, algunas costumbres, voy a utilizar esta expresión, que no tienen un apego a la halajá, son costumbres que simplemente así de repente la gente tiene y el Rab lo define como minhag shtuyot, como tonterías. ¿Por qué? Porque no tiene una base. Cuando hablamos de minhagim, estamos hablando de costumbres que tienen una raíz en ¿cómo se llama? Por ejemplo, desde la Gemara, desde el tiempo de los Geonim o el Shulchan Aruch. Es decir, viene rastreada su desarrollo a través de los años. Pero hay veces que llegas a una comunidad y tiene una costumbre así rara, entonces como minhag shtuyot, son tonterías que a la gente se le ocurre a veces. Okay, so the Shach and the Taz, so the main commentaries on the Shulchan Aruch, on this section of called Orach Chaim. When it comes to an issue of, we'll learn it, get to the laws of brachas. When it comes to an issue of, when to there's water, you wash
washing before the bread. There's washing at the end of the meal, mayim achronim. And then we have a concept, which we'll get to under kashrut, that although halachically there's no problem to mix fish and meat, we are explained in the Zohar, the Maharal explains what the reasoning is behind this, that it is considered a spiritual danger to mix fish and meat. Just to give you an idea, fish were created on one day of creation. Breathing animals were created on a different day of creation. There's a reason that the spiritual forces that created this physicality were created in separate ways. And to mix them is considered a spiritual short circuit. Okay, but you don't have to have separate types of plates or anything else. You can use the same pots, just clean them. There developed a situation that the Shach and Taz call minhag shtut hu, a foolish minhag. That people in the middle of the meal, if they had fish and they're going to have meat, and they did not touch their fish, they used knives and forks, that they would say ritually, I have to wash mayim emtsaim. I'll put the terminology on. Middle waters. I said, this is foolishness. There is no concept of mayim emtsaim. If your hands happen to have the fat of fish on them, and then you're going to plan on picking up your piece of meat with your hands, then you have to wash your hands because you're not supposed to mix these two things together. But basically, don't make up a new law. It doesn't exist. Minhag shtut hu. And they will call it a foolish minhag. Bien, entonces el antecedente de todo esto. Tienen que saber, dos de los comentaristas más importantes del Shulchan Aruch son el Shach y el Taz, por lo menos en la sección de Yoreh De'ah. Entonces, el Shach y el Taz comentan respecto a una costumbre que había en su tiempo y la consideraban una tontería. Ahora, tenemos que saber que alágicamente no se ingiere pescado con carne, porque la halajá lo considera como una situación de sakaná, de peligro. No tiene que ver tanto con kashrut, decir, oye, es kasher el pescado y la carne es kasher. Si se juntan, ¿habría un problema de kashrut? No necesariamente, pero hay un problema de sakaná, como de peligro espiritual. El Rab trae un poquito una explicación como por encimita para que no nos quedemos ahí con el por qué, y tiene que ver con las fuerzas que derivaron en el momento de ser creados. Los pescados fueron creados en un día y los animales cuadrúpedos y demás aves fueron creados en otro día. Entonces, mezclar los días, mezclar las fuentes espirituales puede generar situaciones de peligro en niveles espirituales. Vamos a ponerlo en esos términos. Ahora, el minhag en estos países donde estaba el Shah, el Taz, estamos hablando de Polonia, Ucrania, Alemania, toda esa zona del este de Europa, tenían el minhag de Maim Emtsaim, aguas intermedias le llamaban, y lo hacían como un lavado ritual. Tenemos dos tipos de lavado ritual, uno al inicio de la ingesta de pan, Netilat Yadayim, y otro al final de la ingesta de pan, que llamamos Maim Aharonim, las aguas postreras. Pues ellos se inventaron unas aguas intermedias y lo trajeron como un requerimiento ritual. Lo que el Shah y el Taz decían es, si comiste con cubiertos, es una tontería lavarse las manos como un minhag. ¿Por qué? Si hubieras agarrado el pescado con las manos y ahora vas a agarrar la carne con las manos, pues sí, deberías lavarte las manos. ¿Por qué? Por no mezclar estos dos elementos. Pero si comiste con cubiertos, ¿qué me vienes a decir? Es una tontería. Entonces ellos mencionan, es un minhag shtut, es una tradición tonta que la gente desarrolla. Okay, let's talk about something which isn't called a minhag shtut,
But something developed out of fear, laziness, or mixing too much into the Goyish world. Let's deal with the issue of the mitzvah of tzitzit. Throughout the Jewish world, you're supposed to see your tzitzit. They're supposed to be out, says in the Torah. Ura isem oso. And you see the tzitzit and it reminds you of Hashem through the mitzvahs. Okay. If we look at the difference between the Ashkenazic and the Sephardic world, up until modern times, no distinction. The knots are tied slightly differently. That's it. If you look at Yemenites, their outer garment was tzitzis, and it was very long. The garment went down to the knees. Okay, it was always outside. The Moroccans, you gotta be kidding me. If you didn't have your tzitzit on the outside, I had a Moroccan, I just saw him 2-3 days ago. By Yifrach, he's a student of the Baba Sali. He's in his 90s right now, and when he was not well, he was made to give him the opportunity to learn with him in his home because he couldn't get to Kollel. So if I walked in, I have my tzitzit on, the strings are out, but like the Ashkenazic tradition is that the clothing is underneath my external clothing, but the tzitzit are hanging out, okay? As you see over here, right? Well, when I walked into his door, I said, out. Come back in here with your tzitzit on properly. I said, I'll go to the bathroom and I'll put it. He said, no one enters my house without their tzitzit on the outside, let alone we're not going to be learning together. And so the tzitzit's on the outside. Okay. This is proper, regular, normal Moroccan, unbroken Moroccan tradition. Yet you will have people saying, you'll hear this a lot in Mexico specifically, where people will say, Sephardim don't wear the tzitzit out. They tuck these things in. Where did you get that garbage? Some communities, the Syrian community in the more modern era in Syria before it came up, were very much so, unfortunately, the outside world. There was a lot of problems. It's one of the reasons that the whole Gezeira came out. There was a lot of weakness in religion, and people were mixing too much with the outside world. One of the things they used to do is they hide their Jewishness, put the tzitzit in, wear some other type of hat just like everybody else. And so people say, oh, Sephardic tradition is that the tzitzit are on the inside. No, that is not correct. But the people in Mexico do this. As Moshe was told, we can tell you the exact words from what I remember is if you are not actually a Chalabi, if you are not actually from the community from Mexico, you don't have any previous reason to do this because the society here does this, keep your tzitzit out. Okay, this is a type of a minhag where something has developed. Don't start taking a finger and grabbing an arm and say, that's the Sephardic tradition. No, it's not. Something developed for wrong reasons. If you're not in it, don't take it. Well, it's the Sephardic tradition in Mexico because there's no other Sephardim in Mexico. Okay, I understand. Okay, then when they come to Eretz Israel, they'll be very surprised when they go to schools over here. I mean, it's not a contradiction. It's something that was developed. It's something that is the common thing over here. But it's developed because of hitbolalut, mixing in with the goyim. That's what happens. Which is the whole. But it's in halachot, So they should do it. If you are Chalabi from Mexico, do it. But if you are not Chalabi, why are you doing this? Entonces, hay otro, ¿cómo se llama? Otro minhag que se desarrolló de una forma muy interesante.
el Rab quiere hacer mucho hincapié al respecto. En el tema de los tzitzit. El tzitzit es una prenda. Tienes dos, el talet gadol que se utiliza para rezar y el talet katán, que es una prenda de 4 puntas que ¿cómo se llama? Nos buscamos ponérnosla para cumplir la mitzvah, ¿no? Para tener sobre nosotros la obligación. Entonces, yemenitas desde siempre han tenido la usanza de, ¿cómo se llama? Tener el tzitzit por fuera, el talet katán. Ashkenazim, seguro que por fuera, incluso el Mishnah Berurah habla muy fuerte al respecto, que lo tiene por dentro. Marroquíes también, el Rab conoce a un jajam marroquí y le tocó en alguna ocasión que el jajam estaba un poco enfermo y le pidieron al Rab Zalman que estudiara con él ahí en su casa, no tenía fuerzas para llegar a estudiar ahí al Bet Midrash. Entonces, que estudiara con el jajam en su casa. Nada más que el Rav Zalman llegó con los tzitzit por dentro. Se le dijo, mira, si no traes los tzitzit por fuera, pero literal, todo el begue de la prenda, porque puedes tener los tzitzit, es decir, los hilos por fuera y la prenda por dentro. Aquí el Jajam decía, no, la costumbre sefaradí marroquí es tener los tzitzit, es decir, incluso el beged, el mismo, ¿cómo se llama? La misma prenda por fuera. Si la costumbre sefaradí, incluso en Israel, es tener los tzitzit por fuera. Ahora, van a ver en México que este, la costumbre siria, ojo, es muy importante mencionarla. La costumbre siria, y lo traen poskim como el Rabbi Isaac Yosef y otros poskim, es que los tzitzit van por dentro, y también hablan muy fuerte al respecto. Ahora, menciona el Rab que este minhag se desarrolló a partir de presión social que habían tenido. Menciona el Rab también la presión social precisamente que hizo que se llegara a desarrollar la famosa Tacaná en contra de convertir gente en Latinoamérica, hizo también que se desarrollaran ciertas conductas por temor a la presión social o como sea que fuere, de tal manera que se utilizan los tzitzit por dentro. Ahora, si la persona es sirio y está en México, o va a pertenecer a una comunidad Halevi, o Shami. Entonces, tiene que saber que la costumbre cuál es, que están por dentro. Ahora, yo nada más añado al respecto, yo cuando pregunté con el Rab Yosef Pérez para saber cómo hacemos los conversos, en particular en Puebla, él me dijo lo mejor es tener los tzitzit por fuera. ¿Qué quiere decir? Que en Puebla la tradición es diferente, nosotros no somos sirios. Entonces la tradición, acorde a lo que dictaminó el Rab Joseph Pérez, es que tengamos los tzitzit por fuera. Okay, now let's deal with a situation where being stringent on a halacha and even going by certain traditions can actually pull you into a prohibition if you are not any longer in the original place. Here we go. There is a concept called, it's very important, okay? It will come up in halacha, yuhara. It really translates as holier than thou. You know, I'm better than you. Okay, in Tunisia, if you can pull up a picture, Moshe, would be great. Okay, the Jewish community in Tunisia, the women in Tunisia, not only did they have to cover all the areas that every single Jewish woman has to cover, but she wore not just a shawl, but also this thing that kind of covered the eyes. You could see no outline of the body whatsoever. And you could not see her face, could not see her eyes. Okay, it was very extreme. Okay. If a lady from Tunisia, as not if, every, they had to get out or they were going to get killed. Every Tunisian lady who, they got out and almost all of them got to the land of Israel. Chazon Ish's wife wasn't wearing this. Rav Yosef's wife wasn't wearing this.
None of the Gedolim, nobody, no community, no such thing. And you're coming in and you're dressed like a potato sack, and the rest of the Jewish world is not. And there's no actual halachic basis for it. There was your tradition when you're in Tunisia, if you were doing less than that, you got a problem. Because that in Tunisia, that was called, and we'll talk about this in a moment, da'at, yeah, deed. If Shach's wife were to walk into Tunisia when all the Jewish women are dressed like that, then she would have to dress like that. But when they're coming into Eretz Yisrael, dressed like a potato sack, if they were to do that, they would be over the prohibition of Yuhara. It's too much. It's making the rest of the Jewish world think that, what, you guys are holier than us? And as such, you can't say, oh, that's a better way of being immodest. I'm going to do like the Tunisian women did. No, you do not. So, and well, if I'm in a Tunisian community in the Bukharian section, there is, okay, about 5 miles from here, okay, I'm going to dress like that. You won't find one, except for maybe somebody who escaped from, the mental institution, who's probably not Tunisian in the first place. Okay, somebody who's got some mental issues. Okay, it's not acceptable. So we have to understand the balance. Minhag makom over there. Yet sometimes when it bangs into a tradition where they're coming into so strongly, and the rabbis give a psak, what do you call it? Halachic decision. You cannot do that here. Then it becomes yuhara if you do it. Okay, I couldn't find a picture. Okay, fine. Just think about a tent with a stick. That's what she looks like. Ok, entonces hay otra expresión de los minhagim que se llama yuhara. Ok, entonces, y lo menciona el Rab como también Dad Yehudit. Voy a poner aquí en el chat. Yuhara significa soy más religioso o justo que tú, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber sucedido en la historia de ¿cómo se llama? Del judaísmo, que había costumbres a la hora de la vestimenta. Por ejemplo, cuando nos envolvemos con los tzitzit, a la hora de decir la verajá lejita atef bet tzitzit, la alajá menciona que uno se tiene que cubrir como se cubren los árabes, ¿no? Con el talet. ¿Por qué? Porque esa era la usanza. Entonces, en ciertos lugares había costumbres respecto al recato. Por ejemplo, en Túnez, las mujeres utilizaban una especie de burka. ¿Por qué? Porque pues el tema con los árabes estaba muy marcado. Y entonces mujeres judías, como parte de su atuendo y recato, usaban burka. Ahora, esto era lo normal. Si llegara una mujer, vamos a pensar, sefaradí, normal, a Túnez, ahorita no es el caso, porque pues ya todos se movieron para Israel, pero si llegara una mujer, sefaradí a Túnez, con su atuendo normal y con la cara descubierta, esto causaría revuelo. ¿Por qué? Porque sería una falta de tzeniut, porque la costumbre en Túnez era utilizar burka, o una especie de. Entonces, esa era la usanza. ¿Por qué vas en contra de Dad Yehudit? Dad Yehudit es la costumbre básica del lugar. Entonces, ¿por qué vas en contra de ello? Ahora vamos a voltear la situación. Vamos a pensar que una mujer de Túnez y todas las mujeres que se movieron de Túnez ahora para ¿cómo se llama? Eretz Israel, ya no existe la costumbre, no vas a encontrar a una mujer judía en Israel que utilice burka. De hecho, ahora es al revés. Si una mujer quisiera decir, fíjate las mujeres de Túnez que observantes de el recato eran,
Ahora yo me voy a poner burka. Esto funciona ahora en detrimento suyo. ¿Por qué? Se llama yuhara. Porque es como si tú hicieras parecer, tú eres la recatada, todas las demás no, porque tú tienes burka. Entonces, hoy en día, las esposas de los grandes rabanim, no sé, de Rishon Lezion, de los rabinos principales de las comunidades, no utilizan burka. Utilizan, como sea, un kisui rosh, una cubierta de cabello de tela, o utilizan algún tipo de peluca. Esto es la Yehudit, esta es la forma o la usanza estándar del recato en el pueblo de Israel. Llegar con una burka en nuestros días sería decir, yo soy más observante que todas ustedes, y esto sería una falta, es decir, una costumbre que por querer ser más estricto termina viéndose más como una presunción, una, un solo aparentar al respecto. Okay. Now we have to deal with the issues of within minhagim, certain issues of more stringent opinion versus more lenient within this whole concept of minhag hamakom. Okay, so the reason we're going through all of these things in a little bit more detail this year, because when we're going to go through the halachas, it's going to be very quick and it'll fit in much better. Here we go. There are many traditions that a woman's hair is supposed to be covered, not with other hair. You also have inside the Talmud, we have situations where we see that women did cover their hair with wigs. They existed even in times of the Talmud. Okay, which one do you guys have to do? Whatever you want. Don't care. As long as it's kosher, I couldn't care less. Okay. Um, but here's the issue. Rav Avadia Yosef, and it was accepted inside Eretz Yisrael, very strict about that women should cover their hair, not with a wig. Okay. And in Yerushalayim, it is in the Ashkenazic community exceedingly common that people will wear a head covering of some type, and you will also see many people wearing a wig back and forth. Okay, in the Hasidic community, they do, depending on the type of Hasidim, different things. Fine. If you go into Mexico City, then you're going to find, well, it depends on the community in America, which you're going to go to Los Angeles, and you're going to walk around outside, not with a wig, or Chabad, not with a wig, but you're going to be using, a cloth covering, and you live there, it's Yuhara. The holier than thou. However, not quite. It's not so simple. Remember I brought you that example from Tunisia? How often do people come in and out from Eretz Yisrael today? Multiple times a day. Flights into the countries all over the place. How mixed are the communities? Completely. Is there, are we in Warsaw anymore, where it's just one type of Jew? No. Are we in Aleppo, one type of Jew? No. People are mixed. So we have plenty of people. Let's say, for example, my wife would be caught dead with a wig on her head. Okay, are you kidding me? Okay, absolutely not. Am I saying wigs are less kosher? No, it's not our tradition. Bichlal, not. She will not wear a wig. Okay. So when she goes to Mexico, is it Yuhara? No, they've never seen Israeli ladies walking around. I think they never walked. In other words, unlike Tunisia, the community where people cover their heads with cloth not only exists, is the main community of Jews in the world. And as such, if she comes to another place, people are like, oh, she's from Israel. Is she saying holier than thou? She can't switch her tradition because she's walking over here. Okay, and that's it. Done. Subject over. No Yuhara, because it's a stringency. Now let's do the opposite. Let's get to the sock issue and show you how it doesn't matter where you come from. You have to go by the stringency. Let's deal with that after. Bien, entonces, el Rab quiere ir un poquito más a fondo en explicar cómo los minhagim
van a ir jugando para uno y otro lado, ¿no? Entonces, menciona el Rab, respecto a la cubierta de cabello, hay un término general que es que la mujer tiene que tener cubierto el cabello. La peluca se utilizaba desde tiempos de la Guemará, entonces es algo que seguro se conocía de antaño. Em, el, ¿Qué va a utilizar una mujer en su comunidad? Dice el Rab, siempre y cuando sea acorde a la halajá, no me puede importar menos si la mujer se pone una peluca o si se pone un kisui rosh, una cubierta de tela, como sea. Ahora, en Israel, el dictamen del Rab Ovadia Yosef Zatzal fue que las mujeres no utilizaran pelucas. Y si fuera así, que fuera una peluca corta, que no fue una peluca larga. Ahora, si una mujer fuera a una comunidad, por ejemplo, en California o en alguno de estos lugares, en donde son mucho más abiertos y se utilizan pelucas normalmente, también en México, por ejemplo, Mont Sinai, Maguen David, la usanza general es utilizar pelucas. Y viene una mujer y ella utiliza un kisui rosh, una cubierta de tela. Entonces uno podría decir, bueno, es yuhara. ¿Por qué? Porque dentro del 99% de mujeres que utilizan peluca, ella resultó ahora con el kisui rosh de tela. Dice el Rab, por cierto, su esposa te toma sobre ella la costumbre de no utilizar para nada pelucas, solamente kisui rosh. Entonces, ¿qué pasa? Si una mujer llega a uno de estos lugares en donde la usanza general aceptada es utilizar pelucas y se pone una cubierta de tela, sería yuhara, dice el Rab, sí y no. En principio podría parecer que sí, pero en la práctica no. Si viviéramos en un mundo aislado, como sucedía hace, no sé, 200, 300 años, en donde la gente de Túnez está en Túnez, y la gente de Ashkenaz está en Ashkenaz, y la gente de Siria está en Siria, y cuando llega una persona de fuera, se nota que es foráneo, y se nota que la costumbre es diferente, podría ser. Pero hoy en día es muy común que israelíes vayan para acá, para allá, y de repente, si tú encuentras a una mujer en la Ciudad de México, en California, en donde sea, con una cubierta de cabello, no dices, ay, esta se cree más que las demás. ¿Qué dices? Ah, es israelí. Es como se diferencia en todo caso. Por lo tanto, ya en nuestra época no sucede esto en particular con la cubierta de cabello. ¿Por qué? Porque todos saben que de repente hay quien utiliza o quien viene a Israel, que es la costumbre. Entonces ya no es visto como algo pretencioso. Sin embargo, y esto es cuando es una jumbra, es decir, una acción más estricta en un lugar en donde la gente va de forma permisiva. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando la gente quiere hacer una actitud permisiva en donde la costumbre es hacer de forma estricta y lo va a traer y lo va a explicar el Raf. Okay, so now we'll get this under the laws of tzniut, but here's where it's the opposite. Okay, with the head covering. Okay, if some is going by their previous tradition, no problem. No, somebody from America, somebody from California comes in here and it's a very accepted tradition. Everything's covered. No problem. She can wear a wig. Okay. However, we have an issue under Da'at Yehudit, which I put up before, which we're going to learn under the laws of Tzniut. You don't necessarily have to write it down right now. You can write it down when we get to the laws of Tzniut, of proper dress. Okay, so do women's legs need to be covered with socks or stockings? I mean, the dress has to go below the knee, but so the legs have to be covered with socks. According to the halacha, no. However, da'at Yehudit, it depends on what the Jewish women of the area are doing. Obviously, if everybody in your community, imagine you're in Tunis, if everybody's wearing a tent,
And you're wearing a dress which goes to 10 centimeters below the knee. You've got your legs exposed. You're wearing a long wig. As far as the women of Tunis say, even though you're according to the law, you look like a goy. More than that, everyone is looking at you. You're the opposite of the because you are drawing attention to from everyone else. Everyone sees you because you stand out. Aha. So according to the Yehudit, even if let's say you work on a kibbutz, a religious kibbutz, a Komamut, very religious place. By the way, over there they happen to wear socks. But okay, let's just say theoretically that you had a place that's very religious. You don't wear socks. Your legs are covered to the proper point with the dress. And now you're taking a bus and coming into Neve Yaakov, Mea Shearim, Geula, Mattersdorf. And you're going to walk around like that? That is a problem. Okay, but that's my tradition and my community exists. But you have the entire community looking at you because you look different in a way where you're being more lenient than the community. If my tradition, if when my wife comes into Mexico City and she's being more stringent because of her tradition in Israel, and she's being more tsanua, it's not Yuhara because the community exists. Everyone knows it. It's a large community, people coming in and out like this. But to come into a community where certain areas are covered and you're not covering them, then you are being non-sanua for the because of Dat Yehudit, and you have no rights to do it. You have to go by the stringency of the place. You can then get back on the bus, and on the bus, take your socks off. Okay. Ok, entonces, dice el Rab, cuando una persona tiene una costumbre un tanto más permisiva, hay lugares, ¿cómo se llama? Que, o sea, por cierto, no estamos hablando de Tzeniut. Preguntar ahorita, ¿cómo se llama? Cómo es la forma de vestir y demás, no es el caso, lo vamos a ver en la sección de varios temas cortos, no se claven tanto en este tema, ¿no? Entonces, lógicamente, no es requerido utilizar medias. En México, sin embargo, los jajamín dicen por alajá, sí, es diferente. En México son muy estrictos respecto de las medias. Em, entonces, hay lugares en donde, ¿qué es lo requerido? Lo requerido es cubrir la rodilla de la mujer, esté ella parada o sentada. Medias, en ciertos lugares no se usan. En ciertos lugares son muy estrictas y lo usan. Ahora, si una mujer no tiene la costumbre porque vive en, no sé, vamos a pensar las Bahamas, en una comunidad judía de las Bahamas, ¿no? O así. Y de repente va a visitar Israel. Va a haber lugares en Israel, no sé, ciertos kibbutzim, algunos lugares, que sí, no tienen la costumbre de utilizar, algunos lugares muy religiosos en donde se acostumbra. O visita México. Si viene de paseo, incluso así tendría que ponerse medias. ¿Por qué? Porque a diferencia de la peluca al final de cuentas se normalizó, es decir, hay quien tiene peluca, hay pelucas que son así un tanto más despampanantes, hay pelucas que son muy simples, o cubiertas de pelo, hay muchas cubiertas de pelo que son, así parecen una faraona, ¿no? Una cosa así gigantesca. Entonces, también es llamativo, pero bueno, cada quien como le gusta. El punto aquí es, cuando hablamos de las medias, es distintivo, es decir, llama la atención una mujer religiosa sin medias. Por lo tanto, va contrario al espíritu o a la premisa general del tzeniut. El tzeniut es ser recatada, pasar desapercibida,
Si por conservar tu costumbre permisiva de las Bahamas llegas a Mattersdorf o llegas a Mea Shearim o llegas a Beneberac o a Neviaco y dices, no, pues aquí la tradición en mi país es no usar medias, sí, pero aquí resaltas, aquí estás haciendo justo lo opuesto, aquí te notas más por no usar medias, sí, pero no es requerido por alajá, pero es requerido por Dat Yehudit. Dat Yehudit es el minhag establecido en el lugar y obliga a la persona a adoptar las Humbrot, las formas estrictas de comportarse en ese lugar. Okay. We're going to go for the break after these last 2 points, and with that, we will finish the subject of minhagim. Okay. Let's call this section meaningful but not halachically significant minhagim. Okay. We just had Rosh Hashanah, right? And we have this whole thing with this fruit and vegetable platter and all of the different simana mildahi. I'll put the terminology up. This is that, if you want to have a sweet year, so you have some apple with some honey. If you want to, that the Jewish people should grow, so you should eat something from a pomegranate, which is many seeds. If, we want to be leaders and not followers, so we want something from a fish head or whatever. Very nice. It's cute. If you didn't do it, did you break any halacha? No. However, the Talmud tells us, simana miltihi. These simanim, these things, there's something to it. You should do it. You didn't do it. Is your Rosh Hashanah wrecked? No. Did you not do tshuva? No. You're going straight to hell? No, maybe go around the corner. Sorry. Okay. It's basic. Simana milta, there's something to it. It's a positive what do you call it? A positive, minhag. Don't bend yourself out of shape. By the way, my wife makes a great one. Okay, which, yeah, we do all the standard ones, but you're allowed to add things from your own. What do you call it? From your own language. So my wife makes a lettuce, raisin, and celery salad. Lettuce, raisins, and celery? What's that all about? She said, he or its own may be a will Hashem to let us have a raise in salary. Okay, it doesn't work in Spanish, but okay, okay, fine. But that's simana milta. There's something to it. Don't bend yourself out of shape. Ok, entonces este es el último tema que vamos a tocar. Vamos a hacer, respecto a los minhagim, vamos a hacer una pausa intermedia ya ahora que son las clases más, ¿cómo se llama? Un poquito más largas. El término es Da'at Yehudit. Vamos a poner así como la forma estricta de comportamiento, entorno al recato en las comunidades. Ok, y el Rab menciona una cosa más. Hay otros tipos de minhagim que tenemos, por ejemplo, en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah nosotros comemos manzana con miel y se pone acelga y se pone alubias y demás. Ahora, si una persona por alguna razón no tenía manzana con miel, porque se le olvidó, estaba muy metido en no sé qué, llegó, empieza el kiddush y la manzana con miel, ya estuvo que tuvimos el peor año del mundo. No, la Gemara menciona que es un buen simán, o sea, en los simanim hay algo. Cuando uno estudia los simanim, te puede dar mucho musar, te puede dar mucho, es decir, te da como un refuerzo respecto de a dónde dirigirte. Pero si no tuviste manzana con miel en el ceder, no pasó nada. Es un minhag. No incumpliste ninguna alajá. Muchas veces la persona, con tal de cumplir el minhag, por ejemplo, quiere manzana con miel. A la pobre esposa se le olvidó comprar la miel porque estaba vuelta loca para cocinar para 2 días de Yom Tov. El esposo invitó a 20 gentes. Un balagán. A la mera hora no hay miel. Y ahora se pone él muy bravo con su esposa. Es peor, mucho peor ponerse enojado en Rosh Hashanah que la miel. Ya, si no hay miel, relájate
Y tal vez este sejud de no tener miel y no enojarte sea mucho mejor que ponerte bravo por un minhag. Aunque sí, la persona no debería decir, ah, pues entonces, ¿qué importa? No vamos ¿cómo se llama? A poner nada de miel. No, no, no. Uno tiene que hacerlo. Pero no se considera que transgredió algo si no lo tuvo. Okay. Another thing, what's called minhag tov hu. It's halakha terminology. I'll put it up. It's when the poskim will say this is a proper minhag. Doesn't mean you have to do it. It means it's proper. Halachic significance? No. Okay, let's take an example. When the Kohanim would say the name of Hashem in the Beis Hamikdash, and they would have their hands, I can't even do it. Okay, whatever. Let's say the Kohen thing. Okay, and they would bless the people using the actual name of Hashem. It's considered that the Shekhinah was on their hands, and you're not supposed to be looking directly at the Shekhinah. So they were supposed to look down. Okay. The tradition has developed that the Kohanim put their talis not only over their heads, but also over their hands, even though they're not using the Shem of Shem. And another minhag developed that people put their own talis over their eyes or look down. And some others, like in my family, my children who are under the age of 15, because at 15 they don't want to listen to anything that the father says. Okay. Okay. Yeah, I put them all underneath my talit and like a little tent and the whole thing. Okay, fine. And so that they're to not look. And the Mishnah Brura says on this thing, it says, Minhag Tohu. Why is it a good minhag? It's remembering the days of the Beis Hamikdash, the Ezrat Hashem soon that will return. That's it. You didn't do it. You're not going blind. We're not throwing you out of shul. We're not going to get you rid of your membership. Chill it out. Minhag Tofu. Ok, entonces, la verdad es que vamos a ver un montón de este tipo de ejemplos, ¿cómo se llama? En la vida práctica, cuando una persona ya viva en una comunidad religiosa. ¿Por qué? Porque si hay algo que marca la vida de los Yehudim, son los minhagim. Hay minhag para todos. Hay minhagim que son buenos, ¿cómo se llama? De hacerlos. El Rab menciona uno, ojo, esto no es una enciclopedia de los minhagim. Lo que está haciendo el Rab es enseñarnos las diferentes categorías. Cuando estés en una comunidad, por todos lados vas a escuchar, es minhag, es todo minhag, es buen minhag, ¿no? Entonces, un minhag del que se menciona la Mishnah Berurah, que es el Hafetz Haim, dice que es un buen minhag tov hu, es una buena costumbre, es que en el tiempo del Bet HaMikdash, los Kohanim bendecían al pueblo. Y los Kohanim, a la hora de decir el Yevareja, ellos bendecían al pueblo de Israel pronunciando el nombre de Hashem. Y por el respeto que se tiene, estaba prohibido, y por el hecho de que estaba la Shejinah, estaba prohibido ver al Cohen en el momento en que pronunciaba el nombre de Hashem. Ahora, no tenemos Bet HaMikdash, Bezrat Hashem se construya pronto, en nuestros días. Pero se desarrolló el Minhag, que el Cohen, cuando pasa a hacer la bendición arónica, que le llaman, se cubre con el talet. ¿Para qué? Para que la gente no lo vea directamente. No nada más eso. Aunque nos ponemos enfrente del Cohen, nosotros mismos bajamos el rostro para no ver directamente al Cohen. Y no nada más esto. Muchas veces nosotros mismos nos tapamos con el talet. Hay la costumbre de que los papás, por ejemplo, tomen a sus hijos y los cubran con el talet. Esto menciona la Mishnah Berurah, es un buen minhag. Ahora, ¿es como se hacía o porque pronuncia el nombre de Hashem? No, está prohibido pronunciarlo en nuestra época. Pero se desarrolló el minhag y dice Hafetz Haim, es un buen minhag que se haga de esta manera. Okay. Last thing that has halachic significance, and I'm going to bring up the thing which is foolish, and then we're
ending minhag. There is a minhag, old minhag, don't have to do it, that you have milk products on Shavuot. But chas v'shalom, this does not mean, as I've seen this, it happened once in Mexico, in Condesa, and I've seen not much, but confusion on this issue in other places. Somehow people think that the world is hefker. Things are free for all on Shavuos, and you can have meat and milk things because you have to have milk. Not in the slightest. Okay, not in the slightest. Rav Nissen Karelitz, in order to fulfill the minhag, so he added some milk to his coffee. That was it. Not 15 types of cheesecake, and and lasagna, and then no. Put some milk in the coffee. Done. That's it. What's the reason for it? We'll get to it when we get to Shavuos. Okay? If you didn't do it, you didn't do it. Okay. But I'm gonna be stringent upon this minhag, and we don't have to have 6 hours. Maybe this time we'll follow 3 hours, or maybe we'll do it, or maybe we'll mix things in the kitchen. Can you pay attention to halacha? And don't ever put the minhag above halacha. Ok, entonces el Ram menciona, hay otro minhag que es comer comidas lácteas en Shavuot. Cuando lleguemos a Shavuot, vamos a ver un poquito el por qué. No nos estamos metiendo tanto en los temas, estamos viendo en general, ¿no? Entonces, la costumbre es comer lácteos. Ahora, mucha gente comete un gran error en la noche o en el día de Shavuot. ¿Por qué? Porque con la intención de comer a fuerza lácteos, no tienen cuidado con la posibilidad de que se mezcle carne y leche o de la espera. Es decir, no, pues es que tenemos que comer lácteos porque es Shavuot. Se pone en la misma mesa carne y leche. ¿Por qué? Porque también es Yom Tov y hay que tener carne. Y esto, la mezcla seguro es un problema de oraitá. Entonces la gente se puede meter en problemas muy grandes con tal o con las ganas de este, de cumplir un minhag. Dice el Rab, muchos grandes hajamim lo que hacían para cumplir el minhag es, o qué hacían, le echaban un poquito de leche a su café y se tomaban un café con leche. Ya. Pero hay gente que lleva, no, tienes que tener pay de queso, tienes que tener pastel de tres leches, tienes que tener esto con queso, lasaña con queso, esto con queso. ¿Y qué pasa con la carne? Sí, comemos primero la carne y luego comemos el postre de queso. Es una tontería porque estarían transgrediendo por comer carne con leche. Entonces, que nunca un minhag se sobreponga a la halajá. Ese es un riesgo muy grande que la gente muchas veces descuida por querer cumplir un minhag. Okay. And the last type of minhag is no meaning whatsoever. This is the word that in English we call customs. Ashkenazim, they candy their fish, basically. Filter ichs. They call it filter fish. Ichs. Okay, they take fish and they put sugar. Okay. And so people want to but Sephardim, you have to have 10 hot peppers and have your eyes fall out of your head. Okay. These types of things, of the type of food you have and whatever, there's got no issue of any meaning. It's not like simana milta or anything. Well, this is what we do in a Sephardic world. This is what we do in the Ashkenazic world. On issues of these types of things, or that this is garbage. You want to do it. You don't want to do it, don't do it. It's meaningless. Absolutely meaningless. It's not prohibited, but meaningless. Okay, remember when I started out this whole thing with minhagim, I said I hate translating it as custom. This is what people normally call custom. Our custom is to have spicy food. Don't have spicy food, have spicy food. It's got nothing to do with a minhag. Don't call it a minhag. It's not. Minhag, as you now see, has got a lot of different halachic parameters. This custom, I'll use the word custom, fine. Don't mix it with the word minhag. Ok, entonces el Rab menciona, y valdría la pena
utilizar una expresión diferente, ¿no? Y mencionarlo como una costumbre en lugar de una tradición o un minhag, que es como propiamente lo mencionamos. ¿Por qué? Hay ciertas costumbres que también vamos a ir este, teniendo en las comunidades. Por ejemplo, comer cholen en Shabbat, ¿no? Es rico. Y hay mucha gente que dice, no puede faltar en chole en Shabbat. O una persona tiene la costumbre de tomar Coca-Cola en Shabbat, así, porque Onek Shabbat. Pero esto no es un minhag, o sea, en ningún lugar en el Shulchan Aruch dice que tomes Coca-Cola en Shabbat o que comas cholen en Shabbat. Son costumbres. Entonces, es mejor, en casos como esto, denominarlo con una forma, con una expresión diferente. No digas que es un minhag, porque el minhag genera un requerimiento alágico, una especie sí, de atadura alágica, que uno tendría que observar. Hay un montón de costumbres, los ashkenazim, por ejemplo, comen esta cosa tan rara que se llama gefilte fish, que es pescado molido, que le echan azúcar y le echan, es una cosa espantosa. Entonces tiene la costumbre, ¿es minja comerlo? No, quien quiera aventarse el riesgo, que lo intente. Pero así, hay quien come. Hay quien, no sé, mexicanos, no, tenemos que comer picante en Shabbat, si no, la comida no sabe. Igual, costumbre, la costumbre en tu casa es comer con salsa. Está bien, es costumbre, pero no digas que es un minhag, porque sería darle una categoría que no le corresponde a la costumbre que tienes en casa. Okay, put a line. We're done with minhaging. We're moving on to another subject. See you in 5 minutes. Coffee break. Bien. Entonces dice el Rab, esto fue el final de la sección de Minhagim y de costumbres. Pongan un punto de aparte. Vamos a tomar 5 minutos para el break. A ver, déjenme ver si puedo ponerla esta cosa. Aplicaciones. Y tomamos 5 minutos de descanso. Volvemos, por favor, en 5 minutos y a ver si funciona. Sí, regresamos en 5.
There we go. Hang. Okay, perfect. All right. So now let's deal with a situation. I'll put the terminology up when Moshe speaking of chumras and But kulas. I'm sorry, Rabbi. I think that maybe you should give them some time to ask questions. Sure. Go ahead. Ok, entonces vamos a dar chance para hacer preguntas. Hay que levantar la mano para poder hacer, hacer las preguntas. Por favor, o sea, el tema que estamos desarrollando es la estructura de los minhagim. Si ahorita preguntan, oiga, ¿y es minhag? ¿Podemos hablar de las pelucas? ¿Podemos hablar? No, ese es otro tema. Vamos a hablar de ese tema en su momento. Pero si alguien tiene una pregunta respecto a la estructura propiamente dicha de las costumbres y demás, este es el momento para hacer preguntas o nos movemos al siguiente tema. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Okay, fine. Okay, so let's go on to an issue of chumrah Rabbi, versus. I'm Yeah. sorry, real quick. Just for clarification, because I'm looking at the study guide, I'm not sure if I caught the difference between Minhag HaMakom Kadin and Minhag Kadin Hu. Okay, minhag hamakom kadin is when there's a specific difference. For example, the Ashkenazic, sorry, the people, the women in Mexico, wearing stockings. Okay, and you're not walking into Mexico City in the religious community not wearing stockings. Okay, however, that's what do they do in this area? However, a minhag is like din. It's not just from the place. Is all Ashkenazim. It doesn't matter from what country you come from. Do not eat kitniot on Pesach. It's not a durban. It's a minhag. And do you have the rights to say, well, I'm not in Poland anymore. I'm over here. I don't have the rights to switch this. This is something which has been established for a long time. It's not just based on this place or that place. It is an established minhag with no ability to change. All types of laws coming out. What is kitniot? What is not kitniot? What, to which extents? What about the plates that used it and all that stuff? That's where the thing is. They are very. Entonces preguntan, la señora Sire, ¿cuál es la diferencia entre Minhag Makom o Minhag Dinhu? Son muy parecidos. Minhag Makom es el minhag que se desarrolla a partir de un lugar. Por ejemplo, comer kitniot es un minhag que son estrictos los ashkenazim muy en particular, pero en verdad se extiende a muchos sefaradim y viene a partir de la costumbre que se desarrolló en un lugar. Ahora, cuando nosotros decimos minhag kedinhu, es que el minhag se comporta como una alajá. No es nada más decir, ok, pues no comen quitniot, no comen legumbres, pues bien por ellos los que quieren hacer así. Yo no quiero tener este minhag. Si la persona, si es ¿cómo se llama? Ashkenazi, no te puedes quitar eso de encima. Naciste Ashkenazi, tienes el minhag, y para ti, ese minhag, o los minhagim en general, aplican como una ley, es decir, vienen a ser la ley que rige el lugar. Entonces, uno no puede simplemente desprenderse de uno de estos tipos de minhagim porque le causa un poco de, no sé, de complicaciones o así, sino que es tu tradición, la tienes que seguir como alajá. So now, Usher. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, son varias preguntas, pero sobre el mismo tema. Nosotros bueno, yo hablo de mí, en el sentido de que entré desde el año pasado
y comentaban que así como fuéramos aprendiendo las cosas, lo fuéramos haciendo. En este caso, en el uso del talit, creo que es el Catán, el chico, eh, lo podemos estar usando, pero por dentro o es por fuera, porque bueno, yo había llegado a escuchar el sentido de que no se usa el talit por fuera, por el sentido de que a los muertos les hacemos ver como que somos más elevados que ellos o algo así. Eh, a lo mejor, That's a bueno, puedo estar complete mal. mixing up. Okay. The whole reason, okay, it's a mix of things that he has there. In all traditions, there is a thing called loeg rash. Okay, loeg. Let me put it up. Second. Loeg rush. You're laughing at the poor. Okay, and there's a whole set of halachas in the Shulchan Aruch dealing with how one. It's also based on tradition, but the traditions are actually the same across the board. You're not allowed to walk into a Beit Chaim, into a cemetery, a Jewish cemetery, and be doing mitzvahs not related to the dead person there. If you need to, let's say, daven mincha, just outside the fence, just on the road, just with some type of separation. If you're walking towards the grave, you put your tzitzit in. You do not show on the outside you're doing mitzvot, because here they cannot do the mitzvot anymore. Okay, but does this have anything to do with? No. We should not wear tzitzits out because it's something to do with the dead people in the high. It's called a mix of things. A lot of people do this type of mix. They know a little piece from here and a little piece from there. I'll give you another one on this thing with dead people. People turn over the washing cup upside down all the time. They think that you have to do this. Wrong. Don't. At the cemetery, when you walk out and you have to wash your hands because of issues of Tuma and Tahara and the whole thing, there is this issue that it has to be turned upside down. Lots of things are done opposite from dealing with the dead. For live people, if you see the cup upside down, pick it up, turn it right side up, let go. Then pick it up in the right side position because you're not supposed to be acting with live people like we act with the dead. Ok, otra vez, recordemos que temas que tienen que ver específicamente con con mitzvot que se van a desarrollar, todo el tema de Talet Gadol, Tzitzit, Tefilín, todo esto lo vamos a ver muy en particular. O sea, lo que estamos ahorita desarrollando es la estructura de los minhagim. Hablar de todos los minhagim, como aplican, nos va a tomar toda la vida. Entonces, dice Rab, respecto de tu pregunta, am, hay una confusión al respecto. ¿Por qué? Porque si decimos que se van a, ¿cómo se llama? Va a ser una humillación para los muertos, el tener ¿cómo se llama? Los tzitzit por fuera. Esto aplica cuando la persona va al Bet Haim, al cementerio judío, y tiene los tzitzit por fuera. El hecho de que los que están ahí descansando no pueden cumplir mitzvot y la persona llegue con sus tzitzit por fuera, esto es como una burla hacia ellos. Es decir, mira, yo sí puedo cumplir mitzvot, tú estás muerto y no puedes cumplir mitzvot. Pero eso otra vez va dentro de las leyes que vamos a ver en las alajot de tzitzit. No tiene que ver en principio con si el minhag es el tener el talet katán o los tzitziot por fuera o por dentro. Es una costumbre que más bien es una forma cuidadosa de actuar a la hora de ser respetuosos con la gente que ya falleció ahí en el Beta Haim, muy en particular ahí. La otra es que la gente, el Rab trae otro minhag, ¿no? Hay gente que tiene una mala costumbre de voltear el kli cuando la persona hace Netilat Yadayim, no sé, como para que se escurra, lo pone al revés. Pero esto es costumbre cuando la persona, hay un fallecido en la casa, lo aleno,
se pone el keli al revés. Entonces lo que está haciendo es como dando a conocer o diciendo o externando que haya un muerto o que hubo un muerto en la familia. Hasbe Shalom. Entonces van a salir un montón de este tipo de minhagim que van a conocer en el camino. Ahorita el punto es conocer la estructura. ¿Cuándo en verdad es un minhag? ¿Cuándo es algo que alguien se sacó de la manga? ¿Cuándo tiene una estructura lógica que lo respalda? ¿Y qué implica cada nivel de minhagim? Minhag Aboteno Belladeno, como explicó el rabio, es una cosa. Dad Yehudit es otra cosa. Minhag Makom Kedin es otra cosa. Y hay minhagim en general, que son otra cosa. Entonces, este es el tema ahorita, el tema de la estructura. Okay, familia Oliveras Arojo. Buenas noches, saludos, Rabino. Rabino, la pregunta es la siguiente: ¿el maíz jaronín es considerado minhá? Lo pregunto porque escuchaba a una persona que dice: yo soy askenaz y como en mi costumbre mis ancestros, mis abuelos no hacen maíz jaronín, yo no lo hago. ¿Se consideraría minhá o costumbre? Mayim Achronim, the Mishnah Berurah brings in very specifically that it is considered, it is considered a halacha. Okay, it's not a minhag. We will discuss it at the time when we get to it, many months from now, under the laws of brachas. Highly proper to do. It's actually a very strange thing that many women don't do. It's quite strange because it's not related to those mitzvahs that women are not supposed to do. It is actually a law. And that's it. So people say that they don't do it. We will discuss that at that point. Again, like Moshe keeps saying, let's deal with the structure here, not with going to go through every single one of the minhagim that we brought up will be brought up at length in its time. We haven't gotten to the actual body of halacha. Right now, we're just trying to understand the structure. We're about ready to jump into regular halacha. Ok, otra vez. No estamos tocando alajot en particular, estamos tocando la estructura. Nos estamos confundiendo un poquito con un montón de preguntas que podemos tener respecto de minhagim. Pero si nos metemos en todos los minhagim que existen, nos vamos a desviar por todos lados y esta clase va a ser un desorden. Entonces, lo que queremos que quede muy claro en este momento es la estructura. Tienes minhag Aboteno Belladeno, minhag Makom, o minhag Kedinhu, minhag Makon, Dad Yehudit, minhagim en general, y estos minhagim que son estudios, que son tonterías, ¿no? Esa es la estructura general que presentamos hoy. Para contestar a su pregunta, para no dejarla en el aire, Maim Haronim menciona el Shulchan Aruch, Maim Haronim Jobá, es una obligación. Ashkenazi menciona el Rav Zalman, algunas mujeres acostumbran no hacer Maim Haronim. Para Sefaradim, acorde al Rav Pérez, obligatorio para mujeres hacer Maim Haronim. Entonces, And he's right. entonces, sí, es obligatorio. Pero otra vez, o sea, nos estamos desviando. Este tema de Maim Haronim tiene que ver con las verajot y tiene que ver con una sección muy lejos de donde estamos. Ahorita, por favor, centrémonos nada más en la estructura de la que estemos hablando. Okay. Let's deal with the next subject. Out of minhagim altogether. This issue of chumrah versus kula, or machmir versus mekel. Okay, these are the same words. Chumrah and mach, same root. I'll put the terminology up. It means being stringent. Kula, and then its gerund form being mekel. Okay, being more lenient. This doesn't mean I decide I'm pulling some type of leniency. I decide I'm pulling a stringency. When it's just weird, in other words, you decide that you're, changing halacha. You're adding things that don't exist. You're not allowed to do that. You're taking things away that you're not allowed to take away. You're not allowed to do that. We'll talk about Baal Tosif, Baal Tigra. We'll talk about that later, soon. Hopefully today, maybe not. A chumrah or a kula means there could be different opinions in the halacha. So
how is this mitzvah fulfilled, or how is this prohibition not, done? And depending on the situation, let's say generally the community is holding of a stringent opinion or a lenient opinion of a kula or a chumrah. But your situation is a little different. Ask around. Do I fit into a situation here that I am able to take the more lenient opinion? Or maybe I should take the more stringent opinion. I'll give you a great example. And from this, we're just gonna move on this thing. A great halachic example. We have an issue of bishul akum. We'll learn it under kashrut. We'll learn it under kashrut. We'll also learn it under the issues of avodah zarah. This means that if a non-Jew cooks the food, even if everything is kosher, not just the ingredients, the pots, and the Jew is supervising everything else, but the goy is cooked it from beginning to end, then most types of food are considered to be kosher for a Jew because of a rabbinic enactment, not a tradition, a rabbinic gezerah of bishul akum, cooking of a goy. Okay. There are certain types of food that is considered extremely simplex, one-step food, such as pouring hot water over a tea bag, which do not gezerah. However, is there a stringent opinion to not even have this? Yes. Has the world accepted this? No. My house, which is Goy Central Station, so the Grand Central Station, because it's unbelievable. Every person in the process of conversion and going through, and people asking questions, so in order to make sure that things don't get too close, because people are coming to our home all the time, I, bli neder, do not. In a difficult situation, that I do not allow a goy to cook even tea for me, even if everything's not kosher, 100% kosher. That's a chumrah. Okay, we'll talk about kula in just a moment. Bien, entonces, esto es muy importante. Anoten ahí pongan ahí sus notas, extremadamente importante, porque este es el tipo de lenguaje que un judío ocupa todo el tiempo. Si este lenguaje lo pierdes, o sea, estás hablando un idioma goy, ¿no? Jumra es una forma stick de conducta. Kula, una forma lenitiva o permisiva de conducta, todo acorde a una posición alágica. ¿Ok? Ojo, muy, muy importante, porque va a haber posiciones alágicas en muchas situaciones, en las que va a haber un punto de vista que es estricto, es decir, lejumbra, y va a haber un punto de vista menos estricto o lenitivo o una kula. Si quieren podemos poner el ejemplo de los tzitzit ahorita que fue el tema, ¿no? Los sefaradim, sirios en México van lekula al respecto. Los demás en el mundo van lejumbra y tienen los tzitzit de fuera. Este es un ejemplo de dos posiciones alágicas, una más estricta, una menos estricta. Ahora, la persona tiene que entender cómo funciona la halajá y la persona puede adoptar ciertos rasgos de conducta lejumbra o lecula dependiendo de la situación. Yo normalmente le digo, todo esto tienen que tener un rab. Si no tienen un rab, se van a inventar su propia religión. Y cada quien va a hacer lo que se les antoja.
¿no? Entonces, un Rav tiene que conocerlos y determinar en qué momento para la persona funciona una jumbra o requiere una kula. Entonces, uno también no se inventa sus jumbrot y sus kulot, ¿no? Diciéndolo en plural. Es decir, la persona no puede decir, ay, yo quiero hacer la jumbra de ponerme los tefilín también en Shabbat. ¿Qué jumbra? Estás inventándote una tontería, no se hace así. O decir, no, le culá me causa mucho problema ir a rezar todos los días en la mañana. Yo voy le culá y no rezo en las mañanas. Estás inventándote tu propia halajá. Entonces, ¿qué es una jumbra y qué es una culá? Ya son puntos de vista establecidos en la halajá por los diferentes legisladores rabínicos que tienen la autoridad para establecer culot y jumbrot. Son puntos de vista que pueden llegar a ser estrictos o pueden llegar a ser permisivos. Bueno, un ejemplo que trae el Rab, hay una halajá que es bishul akum, comida cocinada por un no judío. La halajá es que está prohibido consumirlo. La prohibición es una prohibición de Rabanán. Ahora, esto aplica con ciertos tipos de comida. Otra vez no nos vamos a meter en el tema, no es el tema ahorita. Lo vamos a ver cuando veamos la sección de varios temas cortos. En la sección de Avodah Zará se va a desarrollar plenamente. Ahora, pensando en una persona que tiene, o sea, la halajá no aplica en comidas simples de preparación. ¿Cuál es una comida simple de preparación? Por ejemplo, un café. ¿Por qué? Porque un café, ¿qué toma hacer un café? Pues nada, echarle agua caliente al café y ya tienes un café. Por lo tanto, allí una persona podría ser permisiva y dejar que un goy le prepare un café. Otra vez, no nos vamos a meter en el kashrut del café, si puedes ir a tomar café en el Starbucks o en el 7-Eleven o en el Oxxo, ese es otro tema de kashrut. De lo que estamos hablando es, tienes una taza con Nescafé, que es kosher. El goy viene, no sé, tu mamá, tu tía, lo que sea, le echó agua hirviendo. ¿Te lo puedes tomar? Pie alajá, acorde a alajá, sí. Ahora, el Rab dice que él tiene una jumbra. Toda vez que en su casa de por sí hay mucha gente en proceso de conversión, para no dar o generar una cercanía que pueda transformarse en algo más y en errores, ellos tienen la jumbra de no nada más que no cocine el no judío. Incluso en un tema como un café, tampoco dejan que un no judío prepare un café para la familia. Es una jumbra, ¿no? ¿Existe la posición alágica que lo considera? Sí. ¿Significa que todo el mundo lo va a adoptar? No. Va dependiendo del criterio de cada persona. Siempre debe ser con la guianza de un rab, porque si no la persona termina haciendo cada locura. Let's develop a proper attitude towards stringency. Some people say, oh, it's just a stringency, it's not important. Okay. Well, you'll see the more religious the community, you'll see that they don't hold of this hechsher or that one. And they don't do this or that, and they won't eat it necessarily at that restaurant or whatever's going on. When people become more knowledgeable of halacha, it's not that they somehow develop a hatred to the money in their wallet. They got 10 kids, and they're spending more for every kilo of meat and more for this and more for that. It's not because you become religious, you hate your money. No. Maybe they actually understand more than you understand. Maybe they say, while you could rely on that kula, is that really the level of where we are? Or are we supposed to hold of a more stringent opinion? Again, like Moshe said, with a Rav, don't sit there and pull every chumrah in the book. You're going to drive yourself crazy. Okay, but the point is, there are an attitude sort of chumrah does not mean, oh, it's just a stringency. It has no meaning. Oh, you have no reason to do this. You see this all over the religious world. The more knowledgeable you are, the more people are either doing certain stringencies that they know more than you, or sometimes they're pulling certain leniencies that you thought, no one does that. Maybe they know more than you. Maybe this situation
requires this leniency. It's not necessarily an issue of laziness versus fastidiousness. It should be an issue of knowledge and direction with Rav. Ahora, la persona no, o sea, no hay que confundirnos. Muchas veces vemos las Jumbrot como como un extremismo, ¿no? Y la gente dice, ay, 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 eso es para ultraortodoxos. Entonces, cuando se actúa lejumbra, pero cuando uno va estudiando la halajá y vas viendo las posiciones rabínicas, o mientras la persona se vuelve más observante, tiene una tendencia natural a ser más estricto en ciertas cosas, es decir, ir lejumbra. Por ejemplo, una persona puede ver los diferentes eksherim, que son los certificados de kashrut, y de repente abstenerse de ciertos certificados de kashrut que uno dice, yo sé que no son tan estrictos. Ahora, te estoy diciendo que no, que son taref, que son una comida no kasher, no. Te estoy diciendo que a mí me gusta ir con una supervisión más estricta. Dice Rao que no porque el judío observante tenga una forma más estricta de actuar, significa que desarrolló un odio a su dinero. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces mientras más estricto sea el tema de kashrut, pues termina siendo más caro. O sea, no quiere decir que mientras más observante eres, menos quieres tu dinero, sino que entiendes que vale la pena hacer esto de forma estricta. ¿Por qué? Por generar un apego a Hashem, por generar no sé, un crecimiento espiritual. Pero todo esto tiene que ser de la mano de un rab, de la mano de una persona, de un jajam que conozca a la persona. Porque de repente le preguntan al admur no sé, de Sadmar, por WhatsApp, una pregunta en español, y el jajam medio que les entendió y le dijo, sí, sí, que Hashem te bendiga, y dijo, ya me dio permiso de hacer tal o cual cosa. No es cierto, nunca te entendió. Habla con un rab que hable tu idioma, que conozca tu contexto social, tu contexto cultural, y cuando entienda tu pregunta te va a dar una respuesta que sea respuesta. Entonces, todo esto tiene que ser acorde a un rabino que conozca a la persona y pueda determinar qué kulá o jumbra puedan ocupar en ese aspecto. Question just came up. I never heard of the term minhag stam. Okay. Let's answer Jose's question, but please, Moshe, also just to inform people because I got to get going. We're going to be doing this every day for the rest of the week. The time is changing. Israeli clock changes Motzi Shabbos. So we're going to have class 1/2 hour earlier starting your Sunday night. Okay. It will be Israeli time, the new 4 a.m., not the present 4 a.m. Motzi Shabbos night, that changes. For the people in Mexico, it jumps a half hour back. For the people in America, I know that the times are changing at some point soon. There's going to be a little bit of a hiatus here where around the world things go a little crazy because not everybody has decided to get their acts together and either change the clock or not change the clock or to change it on the same exact day. Okay? Israel is changing it. Motzi Shabbos, meaning Sunday night class is going to be 1/2 hour earlier. Moshe, also for our guys, you'll tell me what's going to go on actual Sunday for, what's possible as far as Nefesh HaChaim. Okay, but actually, it's gonna be later for us. How is it? For us, will be Oh, 8. right. I always go crazy on these things. Okay, yes. Whatever it is, the new Israeli 4 o'clock in the morning. Okay, and it's not now. Don't look at your computer now. Saturday night at 12 midnight. Okay, the clocks change, and whatever that's going to mean for you guys. Ok, entonces menciona el rap como un punto adicional antes de ir con la pregunta de José. Tengan en cuenta que la próxima semana, a partir de la clase del domingo, las clases van a ser ahora a las 8 de la noche, 9 de la noche en Colombia, me parece. Los relojes cambian en Israel. En México no, ya no existe horario de verano ni horario de invierno. Entonces solamente en Israel va a cambiar. A nosotros nos va a afectar
moviendo la clase media hora más tarde. Entonces la clase va a empezar a las 8 de la noche a partir del próximo domingo. Pero toda esta semana normal tenemos clase 7:30. Ahora sí, José, ¿cuál es tu pregunta? Shalom Aleichem Rab. Good evening. Es con respecto a los minhagim. Era esa Mishnah en la parte de Korbanot, de la Tefilá Shacharit, que dice, Raksa Kadosh Baruj Hu lesakot et Israel. Quiso Kadosh Baruj Hu incrementar méritos a Israel. Los minhagim se pueden considerar dentro de esa Mishnah. No, because it says there that the Yagdil Torah v'Yadir, that people should be learning more Torah. That he wanted to, it's got nothing to do with minhagim, because the minhagim are, when a minhag starts to touch upon halacha, and we have to learn that halacha, then yes, but it's not that the minhag has anything to do with that the Ribono Shel Olam wanted to give Klal Yisrael merit, and therefore he aggrandized and made the Torah great. It's not. Yeah, it says Torah y Mitzvot. Yo creo que tienes que leer el final de la Mishnah, la Seifa, que es Lefijaj irbat lahem Torah u mitzvot, no dice minhagim. Dice, por eso les incrementó Torah y mitzvot, pero es una diferencia. Un minhag no es una mitzvah. Un minhag es una costumbre que se desarrolló muchas veces hasta volverse un requerimiento halágico, pero no hay una mitzvah, por ejemplo, de comer kitniot o no comer kitniot, es un minhag. Entonces hay una diferencia al respecto. Pero también en la Mishnah dice que que la intención es engrandecer y fortalecer la Torah. ¿No se fortalece con los minhagim? The Gezeras would fit into that. The rabbinic Gezeras, because things that were done in order to protect, but that's not. I mean, you could say the kitniot is to protect, but it's not. It's not a Zorban. It's speaking about halacha. It's not speaking about minhag. Dice Rav, sí, en principio está hablando de alajá, no tanto de minhagim, o sea, el pashtut, la explicación o la definición simple de lo que está diciendo ahí es referente a la Torah y a las mitzvot, no necesariamente los minhagim. All right. So, Okay. See you guys tomorrow. Regular time still. Okay, bye. Ok, terminamos entonces el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Mañana, acuérdense, misma hora, 7:30 de la noche. Que tengan buenas noches, que Buenas descansen. noches.